Antes de contarles lo que viví cuando tenía 11 años, déjenme explicarles algo que muchos no quieren creer pero que es real. En los pueblos alejados de las ciudades, en esos lugares donde casi no llega la luz eléctrica y donde los cerros te rodean por todos lados, existen cosas que la gente de la ciudad nunca va a entender. Hay seres que andan de noche, criaturas que pueden cambiar de forma, que se alimentan de lo que encuentran. No son animales comunes, son brujas. Sí, brujas de verdad. No las de los cuentos con escobas y sombreros puntiagudos. Estas son diferentes. Estas son peligrosas. Las brujas pueden convertirse en bolas de fuego que flotan en el aire, pueden tomar la forma de animales grandes, y lo peor de todo es que atacan cuando menos te lo esperas. Van tras los animales de las granjas primero, las gallinas, los becerros, las cabras. Pero cuando tienen mucha hambre o cuando se sienten poderosas, van tras algo más. Van tras lo más débil, lo más indefenso. Mis papás eran maestros y vivíamos en el Estado de México. En vacaciones siempre íbamos a visitar a mis abuelos que vivían como a 3 horas de distancia, pasando por Chalma. Ese camino es conocido por todos los que viven por allá. La gente que va de peregrinación siempre va en grupos grandes, nunca solos, porque saben que en esos caminos pasan cosas extrañas. Las historias son tantas que ya nadie las puede negar. A mí no me gustaba ir al pueblo de mis abuelos. No había casi nada. Solo tenían unos paneles solares que apenas alimentaban unos focos. Había una televisión chiquita en la sala, de esas viejas con antena, que solo agarraba 2 canales y todo se veía en blanco y negro. Tenías que estar moviendo la antena para los lados hasta que se viera algo. Pero lo que sí me gustaba era el aire limpio, el olor a campo, ver los cerros y las montañas. Y sobre todo, me gustaba ver a Pinto y Blanca, los 2 perritos viejitos de mis abuelos. Tenían como 8 o 9 años cada uno. Los habían recogido de la calle cuando eran cachorros y desde entonces nunca se habían separado de ellos. Esos perros eran buenos, cuidaban la casa, ladraban cuando algo andaba cerca. Lo malo de ir a ese lugar era que estabas lejos de todo. No había con quién hablar, no había vecinos cerca, nada. Era como estar en medio de la nada, rodeado solo de silencio y oscuridad cuando caía la noche. Esta vez que fuimos fue diferente desde el principio. Mi papá manejaba su camioneta de redilas, esa que usaba para hacer fletes y ayudarle a la gente con mudanzas. Llegamos ya de noche, como siempre. Mis abuelos estaban afuera esperándonos, pero algo estaba raro. Mi abuelo tenía una cara muy seria. No sonreía como siempre que llegábamos. Nos saludó rápido y en cuanto mi papá se bajó de la camioneta, escuché que le dijo en voz baja pero con preocupación: «Rogelio, otra vez está pasando, mete a los niños al cuarto, por favor». Yo me quedé helada. ¿Qué era lo que estaba pasando otra vez? Mi mamá nos llevó rápido a la habitación. Nos puso la pijama y se acostó con nosotros. Cerró la puerta con seguro. Yo podía escuchar que afuera mi abuelo estaba hablando con mi papá, pero no entendía qué decían. Hablaban en voz baja, seria. Mi hermano menor ya venía cansado del viaje. Prácticamente llegó dormido. Pero yo no tenía sueño. Estaba asustada. Me hice la dormida para que mi mamá se saliera y yo pudiera escuchar qué estaba pasando. Cerré los ojos y respiré despacio, como si estuviera profundamente dormida. En cuanto mi mamá creyó que yo estaba dormida, se levantó despacito y salió de la habitación. Esperé un momento y luego me levanté sin hacer ruido. Abrí la puerta solo un poquito y me quedé ahí, escondida, escuchando todo. Esta semana fueron 15 gallinas, escuché que decía mi abuelo con voz cansada. La semana pasada fueron 2 becerros, y la verdad estamos muy preocupados por Reina. Reina era una muchacha joven, de unos 16 años, que ayudaba a mis abuelos con la limpieza de la casa. Acababa de tener un bebé hacía poco. Era una niña muy joven para ser mamá, pero así eran las cosas en el pueblo. Mi papá respondió rápido, como quitándole importancia. «Papá seguramente es un coyote. Ya dejen de creer en ese tipo de cosas. Los animales bajan del cerro cuando tienen hambre, es normal». Hubo un silencio pesado. Entonces escuché la voz de mi abuela, seria, firme. «Hijo, ¿ya se te olvidó aquella vez que te defendí?
Cuando eso estaba en tu cuarto y yo llegué justo a tiempo. Si yo no hubiera estado ahí, tú no estarías aquí con nosotros en este momento. No era un coyote, era otra cosa. Me quedé helada. ¿Qué le había pasado a mi papá? ¿De qué lo había defendido mi abuela? Nunca me habían contado eso. Mi papá se quedó callado. El abuelo siguió hablando con una voz que sonaba cansada pero decidida. Hijo, yo sé que es difícil de creer que aún existen estas cosas, pero hay situaciones que no podemos ignorar. Siguen sucediendo, están pasando ahora mismo. Mi papá no dijo nada más. Solo escuché sus pasos que se alejaban hacia nuestro cuarto. Corrí de regreso a la cama y me tapé rápido, haciéndome la dormida otra vez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a descubrir. Esa noche no pude dormir nada. Las palabras de mi abuelo se repetían en mi cabeza una y otra vez. Una cosa era escuchar leyendas como entretenimiento, como cuentos que te hacen pasar el rato. Pero otra muy diferente era escuchar a mi abuelo hablando en serio, preocupado de verdad, quejándose con mis papás por algo que estaba sucediendo en ese momento. Toda la noche Pinto y Blanca estuvieron ladrando sin parar. Aullaban de una forma que nunca les había escuchado. Se oía mucho movimiento alrededor de la casa, como si algo o alguien estuviera dando vueltas. Los perros no paraban de hacer escándalo. Lo más raro era que mis papás estaban profundamente dormidos. Mi hermano también. Solo yo estaba despierta, escuchando todo, sintiendo el miedo crecer en mi pecho. Tal vez era el miedo mismo lo que no me dejaba dormir. No lo sé. A la mañana siguiente me desperté temprano. Casi no había dormido, pero quería salir de esa habitación. Me puse mi chamarra y mis sandalias porque hacía mucho frío. Como siempre en las mañanas del pueblo, me gustaba ir al arroyo que estaba cerca de la casa. El agua era limpia y fría, y el camino era bonito entre los árboles. Salí sin decirle a nadie, pensando que una caminata me iba a hacer sentir mejor después de esa noche tan horrible. Pero lo que vi me dejó paralizada. A unos metros antes de llegar al arroyo estaban Pinto y Blanca. Los dos, tirados en el suelo, sin moverse, muertos. Tenían heridas grandes en el cuello, como si algo los hubiera atacado con mucha fuerza. Pero no era una herida normal de animal, era algo peor, algo que no podía explicar. Solo sé que cuando los vi, empecé a gritar. Grité tan fuerte que llegaron corriendo mi abuelo y mi papá. Les señalé a los perritos y no pude decir nada más. Solo lloraba. Mi abuelo puso una cara de susto que nunca voy a olvidar. Se quedó viendo a mi papá y mi papá solo agachó la cabeza callado. Vi cómo mi abuelo le hacía un gesto con la cabeza a mi papá, como diciendo, ¿ves? Te lo dije. Mi papá se agachó junto a mí y me abrazó. Hija, no te preocupes, fue el coyote. A veces bajan animales del cerro y atacan a los perros, ya pasó, no te asustes. Pero yo sabía que no era cierto. Lo vi en sus ojos. Él también sabía que no había sido un coyote. Eso fue triste, muy triste. Pero no fue lo peor. Lo peor pasó en la segunda noche. Lo que pasó esa noche me marcó para siempre. Todavía hoy, con los años que tengo pesadillas con lo que vi. Estábamos todos en la sala. Eran como las 9 o 10 de la noche. Todo estaba oscuro afuera. Solo la luz de los focos solares alumbraba un poco la casa. Mis abuelos ya se habían acostado temprano como siempre. Estábamos solo nosotros como familia viendo la televisión. De repente empezaron a golpear la puerta. Pero no eran golpes normales. Eran golpes desesperados como si quisieran tirarla. Sonaban tan fuerte que toda la casa temblaba. ¿Quién es?, gritó mi papá levantándose rápido. Los golpes seguían más fuertes, más desesperados. Mi papá agarró un palo que estaba cerca de la puerta y nos dijo, «Quédense ahí». Abrió con cuidado. Era el esposo de Reina, el papá del bebé. Estaba pálido, sudando, temblando. «¿Qué pasó?», le preguntó mi papá. El muchacho no podía hablar bien. Solo repetía una y otra vez. Llévanos en tu camioneta, por favor, llévanos al centro de salud, por favor». «¿Pero qué pasó?», insistió mi papá. Mi bebé, mi bebé, mi bebé», era lo único que decía. Mi papá se puso su suéter rápido. Mi mamá nos empezó a preparar para salir. Mi abuelo y mi abuela se despertaron con el escándalo y preguntaron qué pasaba. «No sé, algo le pasó al bebé de Reina», dijo mi papá. Todos salimos corriendo. Mi papá fue por la camioneta.
Mis abuelos corrieron hacia la casa de Reina que estaba cerca. Y yo, aunque mi mamá me gritó que me quedara, corrí detrás de ellos. Tenía que saber qué estaba pasando. Cuando llegamos escuchamos los gritos de Reina desde afuera. Eran gritos desgarradores, de dolor profundo. ¿Qué pasó, muchacha?, le preguntó mi abuela entrando a la casa. Reina solo señalaba hacia su cama, llorando sin control. No podía hablar, solo señalaba y lloraba. Mi abuela se acercó a la cama. La vi agacharse y quedarse inmóvil por un segundo. Luego se llevó las manos a la boca. «Dios mío, Santo Padre, ¿cómo es posible?», dijo con voz quebrada. Mis abuelos empezaron a hablar rápido, nerviosos. Yo no entendía qué pasaba, hasta que logré entrar y ver. En la cama estaba el bebé de Reina. Estaba completamente desnudo, acostado boca arriba, pero no se movía, no respiraba, ya no estaba con vida. Lo que más me impactó fue su apariencia. Su piel estaba muy pálida, casi gris, pero lo más terrible eran las venas. Todas las venas de su cuerpo se veían por fuera, saltadas, como si estuvieran a punto de reventar, en su frente, en sus bracitos, en su cuello, por todos lados, y en su pancita y en su pecho había unas marcas extrañas. Eran como huellas, como cuando una gallina camina sobre algo mojado y deja sus patitas marcadas. Así estaban esas marcas en el cuerpo del bebé. En ese momento mi abuela me vio parada ahí. Corrió hacia mí y me tapó la cara con sus manos. No debes ver esto», me decía. Mi mamá llegó corriendo y me gritó que saliera de ahí. Me sacaron de la casa prácticamente arrastrándome. Mi papá llegó con la camioneta. Reina y su esposo subieron cargando al bebé envuelto en una cobija. Se fueron rápido hacia el centro de salud del pueblo más cercano. Yo me quedé con mis abuelos y mi mamá. Nadie me decía nada. Solo veía sus caras de tristeza y de miedo. Después supe que el pequeño ya había fallecido. No hubo nada que hacer. Los siguientes días fueron horribles. Mis papás no me querían decir qué había pasado. Mi abuelo tampoco. Decían que era muy chica para entender, que eran cosas de adultos. Pero yo había visto. Yo había escuchado. Yo sabía que algo no estaba bien. Nos regresamos a casa antes de lo planeado. Mis papás dijeron que había una emergencia y teníamos que volver. Yo sé que solo querían sacarme de ahí. Pasaron los años. Crecí. Y cada vez que preguntaba por lo que había pasado esa noche, mis papás cambiaban el tema. Hasta que cumplí 18 años. Fue mi abuela quien finalmente me contó la verdad. Ya estaba muy viejita, enferma. Me llamó un día y me dijo que tenía que hablar conmigo antes de que fuera demasiado tarde. Me contó que en el pueblo siempre habían existido las brujas. No eran un cuento. Eran reales. Mujeres que hacían pactos oscuros para obtener poderes. Podían transformarse en animales, en bolas de fuego, en criaturas que nadie podría imaginar. Estas brujas necesitaban alimentarse. Primero atacaban a los animales de las granjas. Gallinas, becerros, cabras. Les drenaban algo, no solo la sangre, sino algo más. Su energía vital, su esencia. Pero cuando un animal no era suficiente, iban por algo más. Iban por los bebés recién nacidos. Los bebés tienen mucha energía pura, mucha vida. Para una bruja, un bebé es como un banquete. Mi abuela me explicó que las marcas que vi en el cuerpo del bebé eran las huellas de la bruja. Cuando se transforman, sus pies toman formas extrañas, como garras de ave. Por eso parecían huellas de gallina, pero más grandes, más profundas. Esa noche, me dijo mi abuela con lágrimas en los ojos, la bruja entró a la casa de Reina. Seguramente ella dejó una ventana abierta o la puerta sin seguro. Las brujas esperan eso, esperan cualquier descuido. Entró, fue directo al bebé y le quitó su vida. Le drenó toda su energía. Por eso las venas se le veían así, por eso su piel estaba tan pálida. Ya no quedaba nada dentro de él. Le pregunté por qué la bruja no atacó nuestra casa esa noche. Mi abuela me miró fijamente. Porque Pinto y Blanca nos protegieron. Ellos sintieron a la bruja cerca. Por eso ladraron toda la noche. Por eso hicieron tanto escándalo. La bruja sabía que nosotros estábamos alertas, que había perros cuidando. Entonces, fue a buscar un lugar más fácil. Fue a la casa de Reina, que estaba sola con su bebé. ¿Y los perros?,
Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La bruja se vengó de ellos a la mañana siguiente. Los atacó cuando bajaron al arroyo. No soportan que los animales las delaten, que avisen de su presencia. Por eso los eliminó. Mi abuela me agarró de las manos fuerte. Por eso tu papá no quería creer. Porque él también tuvo un encuentro con una bruja cuando era joven, cuando vivía aquí en el pueblo. Casi no la cuenta. Yo lo salvé esa noche. Pero él quería olvidar. Quería convencerse de que no había pasado. Es más fácil no creer que aceptar que estas cosas existen. Desde ese día entendí todo. Entendí por qué mis abuelos estaban tan preocupados. Entendí por qué mi papá se quedó callado cuando le dijeron que no era un coyote. Entendí las marcas en el bebé, la muerte de los perros, todo. Ahora tengo 32 años. Han pasado más de 20 años desde aquella noche. Pero todavía tengo pesadillas. Todavía veo en mis sueños el cuerpo de ese bebé, las venas saltadas, las marcas en su pecho. Y cuando voy a lugares alejados, a pueblos en las montañas, siempre me aseguro de cerrar bien las puertas y las ventanas. Siempre mantengo una luz encendida. Y siempre, escucho a los perros, porque si un perro ladra en la noche sin parar, si aúlla de una forma extraña, es porque algo anda cerca, algo que no es de este mundo, algo que está buscando alimentarse. Las brujas existen. No son un cuento para asustar niños, son reales, y siguen ahí afuera, esperando el momento perfecto para atacar. Por eso les cuento esta historia, para que sepan, para que tengan cuidado, para que nunca dejen una puerta abierta en la noche, porque uno nunca sabe qué puede entrar. En las tierras del centro de México, donde los cerros se alzan cubiertos de pirules y nopales, existe una leyenda que ha pasado de generación en generación. Es la historia de las brujas que vuelan por las noches, convertidas en bolas de fuego que saltan de árbol en árbol, buscando algo muy específico. Niños recién nacidos que aún no han sido bautizados. Los ancianos del pueblo cuentan que estas criaturas tienen un hambre antigua, un deseo que no se puede satisfacer con comida común. Dicen que cuando una bola de fuego aparece en el monte, brincando entre las copas de los árboles, es porque una bruja está cazando. Y lo más terrible de todo es que tienen el poder de dormir a las personas, de hacerlas caer en un sueño tan profundo que no escuchan, no sienten, no despiertan por nada del mundo. Esta historia ocurrió hace algunos años en las afueras de Tulancingo, Hidalgo. Una familia vivía en un rancho alejado de la ciudad, rodeada de monte y silencio. El padre trabajaba cuidando las tierras, y cada semana tenía que viajar al pueblo para cobrar su paga y comprar lo necesario para toda la familia. En esa casa vivían 5 personas: el padre, la madre, 2 niñas pequeñas y un bebé que apenas tenía unas semanas de nacido. La hija mayor tenía 8 o 9 años, una niña curiosa y atenta. La segunda tenía 7, más callada y soñadora. Y el bebé, el más pequeño, era el tesoro de la familia. Pero había un problema. Todavía no lo habían bautizado. Los padres querían hacer una fiesta grande, con muchos invitados y varios padrinos. Estaban ahorrando dinero y esperando a que todos pudieran reunirse el mismo día. No sabían que esa decisión, ese retraso, podría costarles todo. La casa donde vivían era de esas construcciones antiguas, con varios cuartos conectados de forma extraña, como si cada uno hubiera sido añadido en diferentes momentos. Uno de esos cuartos era la cocina principal, donde preparaban la comida del día. Pero había otro cuarto especial, la cocina de humo, un espacio apartado donde hacían el nixtamal para las tortillas. Ese cuarto estaba casi afuera de la casa, alejado, y desde su ventana se veía directamente el monte. Un día cualquiera, el padre anunció que tenía que ir al pueblo. La madre decidió acompañarlo y llevar al bebé consigo. Las 2 niñas se quedarían solas en casa, cuidando que el nixtamal no se pasara de cocción. Era una tarea importante. El maíz tenía que hervir con cal durante horas, y alguien debía vigilarlo constantemente. Las niñas aceptaron la responsabilidad. Ya lo habían hecho antes. Se quedaron en la cocina de humo, sentadas cerca del fogón,
sintiendo el calor del fuego mientras el maíz burbujeaba en la olla grande. El tiempo pasaba lento, muy lento. El calor, el humo suave, el sonido del agua hirviendo. Todo invitaba al sueño. La niña de 7 años comenzó a cabecear. Sus párpados se volvían pesados. Inclinaba la cabeza hacia adelante. La levantaba de nuevo. Luchaba por mantenerse despierta, pero el cansancio era más fuerte. Finalmente, se quedó dormida sentada, con la barbilla contra el pecho. La hermana mayor jugaba distraída con unas piedras que había recogido del suelo. No tenía sueño todavía. De repente, algo llamó su atención. Un resplandor extraño que venía de afuera. Levantó la vista hacia la ventana y lo que vio la dejó paralizada. A lo lejos, entre los árboles del monte, había algo que brillaba. Al principio pensó que era un incendio, que algún árbol se estaba quemando. Pero no. Aquello se movía. Se movía de una forma que ningún fuego natural podría moverse. La niña se acercó despacio a la ventana, con el corazón comenzando a latir más rápido. Se asomó bien y entonces lo vio con claridad. Era una esfera luminosa, una bola de fuego que flotaba en el aire y saltaba de árbol en árbol, como si estuviera buscando algo. La luz era intensa, pero no lastimaba los ojos. Tenía un color naranja rojizo y dejaba un rastro brillante cada vez que se movía. La niña quedó fascinada, incapaz de apartar la mirada. La bola de fuego seguía moviéndose entre los árboles, pero ahora la niña notó algo más inquietante. No solo saltaba por el monte, también se acercaba a las casas. Iba de un lado a otro, como si estuviera explorando, como si estuviera buscando algo específico en cada hogar. La niña observaba sin poder moverse, con una mezcla de miedo y asombro. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Nunca había visto nada igual. El resplandor iluminaba las copas de los pirules, creando sombras extrañas que bailaban en la oscuridad del atardecer. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, mirando por esa ventana. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo se había detenido. Su hermana pequeña seguía profundamente dormida junto al fogón, ajena a todo. El nixtamal continuaba hirviendo, llenando el aire de ese olor característico a maíz y cal. Finalmente, la bola de fuego se alejó hacia lo más profundo del monte y desapareció entre la oscuridad. La niña sintió que podía respirar de nuevo. Se alejó de la ventana justo cuando escuchó voces afuera. Eran sus padres que regresaban. La madre entró cargando al bebé, mientras el padre traía las bolsas con las compras. Al ver a la hermana menor dormida junto al fuego, la madre la despertó suavemente y la llevó a acostar. La niña mayor se quedó con su madre en la cocina principal, ayudándola a guardar las cosas. Fue entonces cuando no pudo guardarlo más. Tenía que contarlo. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «vi algo muy raro afuera». La madre dejó de acomodar las cosas y la miró con atención. «¿Qué viste, hijita?» «Una bola de fuego. Estaba en los árboles, saltaba de uno a otro. Al principio pensé que era un incendio, pero no. Se movía sola. Iba y venía». El rostro de la madre cambió por completo. El color se le fue de la cara. Dejó lo que tenía en las manos y salió corriendo a buscar al padre. La niña la siguió, confundida por esa reacción. «¡Prepárate!», gritó la madre al padre. «Allá anda la bruja, mi hija la vio». El padre entendió de inmediato. Ambos sabían lo que significaba ver una bola de fuego cerca de la casa, y sabían que el bebé aún no estaba bautizado. El peligro era real. Empezaron a moverse rápido por toda la casa. El padre cerró todas las puertas y ventanas con tranca. La madre sacó el agua bendita que guardaba y roció cada entrada, cada rincón. Puso tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cuna del bebé. Colocó sal en los umbrales. Rezó oraciones de protección mientras el padre vigilaba. «No podemos dormir», dijo el padre con voz firme. «Si nos dormimos puede entrar. Nos va a echar el sueño, así es como lo hacen». La madre asintió, abrazando al bebé contra su pecho. Se sentó en una silla con el niño en su regazo y comenzó a rezar el rosario en voz baja. El padre se quedó de pie, caminando de un lado a otro,
frotándose la cara cada vez que sentía que los párpados se le cerraban. «Si ves que me estoy durmiendo», le dijo a su esposa, «me pegas, y yo hago lo mismo contigo». Pasaron las horas más largas de sus vidas. La noche se sentía eterna. Cada sonido afuera los hacía brincar. El viento moviendo las ramas, algún animal en la distancia, el crujir de la madera de la casa. Todo sonaba amenazante en esa oscuridad. El padre tuvo que darse cachetadas a sí mismo varias veces. El sueño lo jalaba con una fuerza extraña, como si algo invisible estuviera tratando de dormirlo. La madre no dejaba de rezar, pero sus ojos también se cerraban solos. Se pellizcaba los brazos, se mordía los labios, hacía lo que fuera para mantenerse despierta. El bebé curiosamente también estaba inquieto. Lloraba, se retorcía como si sintiera el peligro. La madre lo mecía, le cantaba bajito, pero el niño no se calmaba del todo. Fueron horas de puro terror. Horas esperando que algo entrara, que algo pasara. Horas luchando contra un sueño que no era natural, que llegaba como una ola pesada y oscura, tratando de hundirlos en la inconsciencia. Finalmente, cuando ya parecía que no aguantarían más, comenzó a aclararse el cielo. Los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, y con ellos llegó un alivio inmenso. La luz del día los protegería. Las brujas no andan de día. Ya pasó, suspiró el padre dejándose caer en una silla. La madre, exhausta pero aliviada, apretó al bebé contra su pecho. «Hoy mismo», dijo con determinación, «vamos con el padre del pueblo, que le eche el agua bendita y lo bautice ahora. La fiesta la hacemos después. No puedo pasar otra noche así». El padre asintió, agotado pero de acuerdo. No podían arriesgarse a pasar otra noche igual. Habían tenido suerte, habían logrado mantenerse despiertos, pero ¿y si la próxima vez no lo lograban? Estaban preparándose para salir cuando escucharon los gritos. Venían de afuera, de algún lugar cercano. Eran gritos de terror, de desesperación, gritos de mujer. La madre y el padre se miraron, sintiendo que el corazón se les apretaba. Salieron corriendo de la casa con el bebé en brazos, siguiendo el sonido de esos gritos desgarradores. No tuvieron que ir muy lejos. En una de las casas de abajo, cerca de la cañada, había un grupo de personas reunidas. Algunos vecinos ya habían llegado al escuchar el escándalo. La madre se abrió paso entre la gente y vio a su prima política, la esposa del primo de su marido, completamente destruida, gritando como si se hubiera vuelto loca. «Mi bebé, mi bebé», era lo único que decía una y otra vez con la voz rota de tanto llorar. El esposo de la mujer estaba sentado en el suelo, con las manos en la cabeza, temblando. Parecía que había perdido la razón. Su mirada estaba vacía, perdida en algún lugar lejano que nadie más podía ver. «¿Qué pasó?», preguntó la madre, aunque en el fondo ya lo sabía. «El niño», dijo uno de los vecinos con voz grave, «desapareció en la noche, se lo llevaron». El bebé de esa familia tenía casi la misma edad que el de la familia del rancho, apenas unas semanas de nacido, y tampoco estaba bautizado. Los padres también estaban esperando, ahorrando para hacer una fiesta grande. «Se lo llevó un animal», dijo alguien. «Seguro fue un coyote o alguna otra cosa del monte». Pero la madre sabía la verdad. Lo supo en ese mismo instante. «Anoche había brujas», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Mi hija las vio. Vio las bolas de fuego en los árboles, allá en los pirules. Andaban buscando». Un silencio pesado cayó sobre todos. Los que conocían las historias entendieron de inmediato. Los más viejos del grupo asintieron con tristeza. «Hay que buscarlo», dijo el padre. «Puede que todavía esté cerca». Un grupo de hombres se organizó rápido. Alguien que conocía bien el monte, un anciano del pueblo, dijo que sabía hacia dónde se iban esas cosas. Conocía el lugar. Todos lo siguieron, caminando rápido entre los árboles, subiendo por las veredas apenas visibles. Caminaron durante mucho tiempo, adentrándose en zonas donde casi nadie iba. El monte se volvía más espeso, más oscuro, aunque fuera pleno día. Finalmente, en un claro alejado, encontraron lo que buscaban. El cuerpecito del bebé estaba ahí, sobre la tierra seca, entre las piedras y los matorrales.
Estaba frío, completamente inmóvil. Uno de los hombres lo levantó con cuidado y todos se acercaron a verlo. No tenía rasguños, no tenía mordidas de animal, no había sangre. Estaba completo, intacto, como si simplemente se hubiera quedado dormido y nunca hubiera despertado. Pero algo le faltaba, algo que no se podía ver pero que todos sentían, como si le hubieran quitado algo invisible, algo que hacía que una persona estuviera realmente viva. El silencio entre los hombres era absoluto. Nadie quería decir lo que todos estaban pensando. Ningún animal había hecho esto. Ningún coyote, ningún puma, nada de lo que caminaba por el monte durante el día. Llevaron el cuerpecito de vuelta. La madre del niño se desplomó al verlo. Sus gritos resonaron por todo el rancho, un sonido que los que estuvieron ahí nunca pudieron olvidar. Esa misma tarde la familia del rancho fue directo al pueblo. No esperaron ni un día más. El sacerdote bautizó al bebé de inmediato, sin fiesta, sin padrinos especiales, solo con el agua bendita y las oraciones necesarias. La madre no soltó a su hijo en ningún momento. La historia se corrió por toda la región. Los ancianos volvieron a contar las viejas advertencias que muchos habían olvidado o ignorado. No se debe dejar a un recién nacido sin bautizar. No se debe esperar. Las brujas andan siempre, buscando, especialmente en las noches sin luna, convertidas en esas bolas de fuego que saltan entre los árboles. La niña que vio las luces esa tarde creció y se convirtió en una mujer mayor. Nunca olvidó lo que vio desde la ventana de la cocina de humo. Y cada vez que contaba su historia, terminaba con la misma advertencia que le dio su madre aquella noche terrible. Las brujas existen, y lo peor de todo es que nunca se fueron. Siguen ahí afuera en los montes, esperando, buscando. Porque eso es lo más aterrador de esta historia. No es una leyenda antigua que pasó hace cientos de años. No es un cuento para asustar niños. Es algo que sigue sucediendo, en los pueblos alejados, en los ranchos donde la noche se vuelve muy oscura y el monte está muy cerca. Las bolas de fuego siguen apareciendo. La gente las sigue viendo. Y de vez en cuando todavía desaparece algún niño que no fue bautizado a tiempo. Algunos dicen que es coincidencia, otros saben la verdad. Y quienes han visto esas luces con sus propios ojos, quienes han sentido ese sueño extraño que te jala hacia la inconsciencia, esos nunca dudan. Esos saben que allá afuera, entre los árboles, hay algo que no es de este mundo, algo que tiene hambre, algo que nunca descansa. Y mientras haya niños sin bautizar, mientras la gente siga pensando que las viejas historias son solo cuentos, las brujas seguirán volando en la noche, convertidas en fuego, buscando su próxima víctima.